Hola a todos, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos aquí en DIDEPA de la Universidad Autónoma del Estado de México en el proyecto DIDELabs. Hoy les voy a platicar un poco de Somos las historias que contamos. Mi nombre es Citlali Calderón. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Administración y un doctorado en Ciencias Administrativas. Mi investigación es en Mercadotecnia Social y siempre esto de las historias y el representar tu vida ante un grupo de alumnos ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y por eso es que hoy quiero platicar un poquito con ustedes de esto. Contamos historias para defender nuestros derechos, para reforzar nuestros valores. Queremos que las nuevas generaciones sepan lo que se ha luchado y cómo se ha llegado a lo que somos ahora, el por qué los valores son fundamentales y la importancia de lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Contamos historias para no olvidar, para crecer, para aprender. Queremos recordar lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos aprendido. El ser humano tiene la posibilidad de aprender a través de las vivencias de los otros y eso es lo que le permite seguir evolucionando. Queremos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra historia? Es una pregunta muy compleja, aunque aparenta ser simple. Creamos historias. Generamos historias, vivimos historias. Somos los personajes de nuestros propios cuentos. Historias reales, historias imaginarias, historias que enseñan, historias que aleccionan, historias que sentimos, historias que escuchamos. La evolución del hombre la hemos presenciado a través de historias y es gracias a las historias que hemos evolucionado a través del tiempo. Pero no todas las historias serán repetidas. El cerebro humano es una máquina perfecta. Lo que permanece en nuestro recuerdo consciente siempre suele ir precedido de algo que nos marcó. Por lo tanto, es imprescindible que una historia cautive y emocione para enamorar y sobre todo para ser recordada y difundida a lo largo del tiempo. Las historias son imágenes, sabores, texturas y sonidos. La imaginación y la creatividad deben formar parte de cada historia que generemos, aunque ésta sea una historia real, ya que cuanto más real sea, más cautivará y enamorará a quien la escuche, a quien la lea y a quien la vea. Cuando escuchamos una historia llena de sentido y bien contada, se pueden producir toda una gama de emociones distintas y a veces aparentemente contradictorias. Sentimientos de curiosidad, bienestar, regocijo, risa, empatía, tristeza, vergüenza. Todo ello debido al poder tan auténtico y poderoso que la historia en sí misma posee y que de alguna forma, de una forma sencilla y natural, penetra e impregna a quien la escucha. A través de los relatos se ejerce un profundo impacto, se motiva al oyente, se explican más fácilmente las ideas y se les invita a participar. En los personajes de las historias, el escucha se ve reflejado, ve sus puntos fuertes y débiles. Quizás sea esta la razón por la que todos los niños son tan receptivos y amantes de los cuentos. Desde muy pequeños, cuando un adulto les cuenta un cuento, es posible observar cómo se establece un vínculo con el niño y se percibe todo un desfile de emociones en las expresiones del niño. Se ve cómo mantiene la atención y el interés. Los cuentos les ayudan a conocer y a diferenciar las emociones, que es uno de los aprendizajes más costosos y necesarios. Desde la antigüedad se han escuchado las parábolas, alegorías, cuentos y narraciones para transmitir los valores, tradiciones, para aprender la propia historia, sus reglas y preceptos. Las historias despiertan la curiosidad, incrementan el deseo de mejorar, pueden reforzar la creencia de que todo es posible y a fin de cuentas pueden ayudar al escucha a asumir la responsabilidad de su realidad particular. Las narraciones que todos hacemos día a día en el entorno educativo y que recogen chismes, anécdotas, rumores, datos, hechos, supuestos, sobre lo que ha sucedido o va a suceder son inevitables. En la medida en que los profesores sepamos utilizar las historias estratégicamente como herramienta motivadora, el efecto conseguido en los alumnos puede ser muy positivo. Las historias actúan como catalizadores y dan sentido al mundo que experimentamos. La mayoría de los docentes reconocemos que el freno, la barrera que impide que ciertos alumnos tengan un mayor rendimiento que otros,
No es la falta de inteligencia o de aptitudes. Lo que ocurre es que cada alumno tiene una capacidad diferente de atención, una forma particular de aprender. Las narraciones en el aula se han manifestado como herramientas de aprendizaje y de desarrollo de competencias. La narración capta el interés de los alumnos. Hay una situación favorecedora de la escucha. Al escuchar es posible encontrar el significado oculto detrás de la historia. Es posible vincular la narración con la realidad y relacionarla con el aprendizaje que se desea, los contenidos y el conocimiento. En ciertas materias, la propia experiencia profesional de los profesores puede proporcionar ejemplos clarificadores de numerosos contenidos. Solo es necesario compartirlos con los alumnos. En ocasiones, al expresarlos y responder a cuestiones que los alumnos plantean, el profesor descubre relaciones o aspectos que le habían pasado desapercibidos y de esta forma también el profesor aprende. Si el mensaje de la historia genera emociones, consigue transformaciones, el alumno no es el mismo y después de escucharla incluso es posible que cambie su forma de pensar, sentir y actuar. Debido a que cada historia tiene tantos significados como personas existimos, cada oyente genera un descubrimiento propio, individual, íntimo con la historia. Cuando contamos historias en el aula, el responsable de la comprensión ya no es el docente, es el escucha, el que interpreta, el que transforma, es el alumno, el que hace de la historia parte de su vida y la asimila en su propio contexto. Las narraciones las vive cada lector de una determinada forma y para cada uno supone un aprendizaje distinto en función de la interpretación que otorgue a la historia y la integre en su experiencia, con sus expectativas, con su vida. De esta forma, las historias en el aula transforman las vidas de los alumnos, pero también transforman la del profesor, de la manera más íntima. Es evidente que el storytelling es una técnica que no es nueva, únicamente le acabamos de poner etiqueta. Y la queremos comprender para usarla de manera responsable y sistemática, ya que es poderosa y asombrosa. Es verdad que somos lo que contamos. ¿Eres consciente de lo que cuentas en el aula y de cómo tu historia afecta la vida de tus alumnos?